bienvenidos sean al podcast del diablo. ¿Qué onda? Y aquí estamos de nuevo en un programa más de El Podcast del Diablo. El día de hoy es una ocasión especial porque es la primera vez que hacemos una entrevista y no le hacemos una entrevista a cualquier persona. La entrevista del día de hoy se la realizamos a una compañera de trabajo a la cual llamaremos Mariposa porque ella decidió que la llamáramos así. Y esta chica es una chica sordomuda y decidí entrevistarla en primera porque yo nunca había tenido la fortuna de conocer a una persona sordomuda y para que la gente en general sepa cómo es la vida diaria de una persona sordomuda, ¿no? Porque en México no tenemos la cultura de la discapacidad, si es que se le puede llamar discapacidad, porque esta chica discapacitada no tiene nada, es la persona más normal que yo he conocido. La única diferencia es que no habla y no escucha, y ella utiliza el lenguaje de señas para comunicarse. Yo no sé el lenguaje de señas, pero a ella la acompaña en esta ocasión una intérprete y es la que nos ayudó a hacer la entrevista. Así es que damos inicio con la entrevista y espero que sea de su agrado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes por esta entrevista? Muy bien. Bien, un poco nerviosa, pero bien, me da mucho gusto estar aquí. No te preocupes, no hay por qué estar nerviosa. Como te estuve platicando, va a ser como una charla normal y muy tranquila. Nomás para que la gente que nos va a ver sepa, bueno, la que están viendo en cámara eres tú. Yo estoy acá a un ladito, no sé si se alcanza a ver mi mano. Y acá a un lado de mí está la intérprete, a la cual vamos a llamar intérprete, pues sí, ¿no? Y a ti te vamos a llamar Mariposa. Bien, bien, pues te quiero preguntar lo primero, ok, pues, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, Mariposa? Bueno, estoy estudiando en la universidad, la licenciatura Diseño en Animación Digital. Muy bien, eres estudiante entonces. Y a veces apoyo a mi familia en un negocio familiar que hay. A veces los apoyo. A veces también también me divierto con compañeras y sí, pues normal. ¿De qué es el negocio? ¿Se puede saber? Es una papelería. Ah, ok, entonces interactúas con la gente. O sea, no tienes problemas para trabajar. De que, oye, ocupo esto. Híjole, no lo entiendo. ¿Cómo le explico a la muchacha? Sí, hay algunos problemas, a veces con los clientes, pero pues ahí está mi mamá o está mi hermana y ellos pues facilitan la comunicación. A ver, una pregunta que siempre te he querido hacer y voy a aprovechar la entrevista para hacértela. ¿Tú eres sorda de nacimiento o tú perdiste el oído cuando eres niña? Bueno, yo nací siendo oyente, escuchando, más o menos a los 2 años de edad. Tuve problemas muy fuertes, temperatura muy fuerte, muy fuerte temperatura, y entonces estaban incluso hasta preocupados, ¿no? Entonces me empezaron a poner medicamento, 10 inyecciones, no me cuentan, y ya de salud me alivié, pero a causa también del medicamento perdí la audición. Entonces, tú naciste siendo oyente y debido a una enfermedad, a una calentura o temperatura muy fuerte, y el medicamento fue que perdiste el oído. Entonces, ya... Sí, exactamente, entonces eso pasó. Eras muy pequeña, a los 2 años, ni siquiera te acuerdas de cómo era escuchar, ¿no? Prácticamente has sido sorda toda tu vida, ¿no? No me acuerdo de información que llegué a recibir escuchando, no lo recuerdo. A los 8 años empecé a ir a terapias de lenguaje, ¿sí? Con palabras, las sílabas, y aprendí a modular mi voz y a decir algunas palabras. Sí, porque yo incluso te he escuchado decirme alguna que otra palabrita, así como el otro día me dijiste, hola. Y yo te dije, ¿cómo me dices hola? O sea, ¿cómo puedes hablar si no sabes cómo suenan las palabras, ¿no? Cómo suenan las letras. Y ya después me dijiste, por medio
de terapia, ¿no? Y entonces desde niña prácticamente sorda desde niña, ¿no? ¿Y cómo fue tu infancia? Porque los niños muchas veces llegan a ser bastante crueles, ¿no? Y ahora que anda tan de moda el bullying. Bueno, el bullying siempre ha existido, nomás que ahora ya es como más denunciable. ¿Te sentiste alguna vez rechazada, discriminada por tus compañeritos en la escuela? Bueno, cuando salía de casa, por ejemplo, de pequeña, que jugaba con los vecinitos, algunos de ellos empezaban pues a hablar con su voz y yo pues no le entendía y les decía, es que no te oigo. Pero sí me daba cuenta, claro, los sordos somos muy buenos leyendo la expresión facial, la expresión corporal, y me daba cuenta que me estaban atacando, no sabía qué me decían, pero entonces ya yo hasta me peleaba con ellos, ¿no? Y entonces iba a mi casa y ya mejor me quedaba, ¿no? Mi hermana, eso era cuando mi hermana todavía no nacía, ya cuando nació mi hermana pues ya tenía yo con quien jugar. Pero así me daba coraje y me vengaba, iba y peleaba. No lloraba, yo le saltaba lo que encontraba. Y en la escuela fue un poco distinto porque estaba en la escuela, le llamaban integración, pero resulta que estábamos con niños con discapacidades. O sea, niños, por ejemplo, niños con retraso mental, niños en silla de ruedas, niños ciegos y los sordos. Y entonces nos juntábamos los sordos y hasta nos reuníamos y hacíamos travesuras entre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, sí, me acuerdo que me llegaban a decir, pero entre los mismos sordos, o que sea me que... decían, ay, gorda, y yo me molestaba y todo, pero era entre los mismos sordos. Y luego los sordos le hacían bullying a los otros discapacitados, ya me imagino, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces me queda bien claro de que, ok, desde niña eras sorda, pero no tonta. O sea, te dabas cuenta y pues obviamente no te ibas a dejar, ¿no? Qué bueno, eso es muy, pues muy bueno que no te dejes, ¿no? Y más porque como no sabes qué cosas están diciendo a tus espaldas, pues igual estar alerta, ¿no? Y como dices, los sordos son gente muy buena para leer físicamente a las demás personas, ¿no? Eso es algo que se va desarrollando. Y eso que dijiste, que los juntaban con los demás capacitados. A ver, ¿la sordera es considerada como una discapacidad? Porque yo a ti no te veo nada de discapacidad. Yo te veo común y corriente como cualquier otra persona. Y aunque yo no hablo lenguaje de señas, me comunico muy bien contigo. A veces cuando de plano siento algo que es muy difícil, pues te lo escribo. Y ya, y lo lees y ya me entiendes. Entonces... ¿la sordera es considerada como una discapacidad? ¿O tú te sientes una persona con discapacidad? Bueno, las personas piensan... Es que el gobierno, son términos que usa el gobierno. El gobierno decidió que las personas sordas estuviéramos dentro del grupo de discapacidad. Pero eso es en asuntos de gobierno y de política. Nosotros como sordos, yo, por ejemplo, yo no me siento que tenga ninguna discapacidad. Estoy bien de mi cuerpo, de mi mente. Lo único es que pues no escucho. No es lo mismo, por ejemplo, personas que están en silla de ruedas, ¿sí? O que perdieron las piernas, ¿no? Ellos necesitan, sí, para mí, ellos necesitan, pues de sus mentes también. O sea, lo único que necesitan, pues, es el transporte y eso, ¿no? Muy diferente a las personas que tienen algún retraso mental. Entonces, yo no acepto, no acepto que estar en una discapacidad. Es complicado. Sí, es complicado, como sordos nos quejamos mucho de eso, pero porque no aceptamos estar dentro de ese grupo, pero también somos culpables, puesto que no aceptamos que estar dentro de discapacidad, pero cuando nos dan nuestra tarjeta del DIF y el descuento del camión, ahí sí lo aceptamos, sí, quiero descuento por discapacidad. Pues bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Pero pues una ayudadita nunca está de más. Entonces, como bien mencionas, las personas discapacitadas que ocupan silla de ruedas, ellas tienen un cajón de estacionamiento específico designado para ellos, ¿no? Entonces, ¿los sordos también pudiesen utilizar un espacio? No, ni el caso, no. Lo único que necesitaríamos en dado caso es la cuestión de la comunicación y para eso, pues, un intérprete, lo único, es la comunicación. Muchos piensan que con unos aparatos auditivos, pero es que depende, hay diferentes tipos de sordera y diferentes niveles. Hay quienes son hipoacúsicos,
que sí pueden, los aparatos les ayudan, que tienen 40 o dependiendo, ¿no? La pérdida de audición que tengan. Pero los sordos que de nacimiento, o quienes definitivamente somos sordos profundos, pues no, podemos oír, con estos aparatos podemos oír ciertos ruidos, pero nunca vamos a entender una conversación. Se oyen ruidos dispersos, es como si subieras el volumen de todos, o sea, escuchamos los ruidos, pero no alcanzamos a distinguir una conversación. Y incluso yo me pusieron implante coclear hace ya algunos años, pero no, nunca me funcionó y tuve muchos problemas, muchas complicaciones. Y el nivelar, por ejemplo, los decibeles, que los graves, los agudos, cómo adaptar el aparato, porque finalmente es un aparato, nunca me adapté, me causó muchos problemas y opté al final quitármelo. Y con ese aparato, te iba a preguntar, con ese aparato, ¿qué es lo que tú escuchabas? Pero a la vez me quedé pensando, ok, escuchabas, pero tú no sabes cómo es el sonido de los carros, no sabes cómo es el sonido del ambiente en general. O sea, a lo mejor nomás te confundía más, ¿no? Todo, Sí. puro ruido confuso, no hay distinción entre esa de decir, lo que se está oyendo es porque algo se cayó, lo que se está oyendo es por esto, porque un carro pasó, porque no. Entonces es complicado también, son puros ruidos. Y mucho menos distinguir vocales, la M, por ejemplo, la G. O sea, ¿cómo se oye? Es difícil distinguir entre la J, por ejemplo, cómo escuchas la J. Entonces, no, es bastante opté por complicado. Además, quitármelo. bueno, también se les llama, he escuchado que se les llama debilidad auditiva, pero en ese caso sería para personas que alguna vez escucharon y fueron perdiendo el oído. En mi caso, yo tengo una tía que utiliza un aparatito, pero ella empezó a perder el oído ya grande, como a los 3, por la edad también. Después de los 40 años empezó, bueno, que 40 años no es tan mayor, pero fue perdiendo el oído. Entonces, ahora utiliza un aparatito en un oído, porque en uno no escucha nada y en el otro escucha un poquito. Entonces, en el que escucha un poquito, ahí fue donde le pusieron el aparato. Pero ella pues sí escuchó toda su vida, ¿no? Nada más que fue perdiendo el oído ya después de grande. Entonces la vida de una chica sordomuda es pues muy normal, no es nada diferente a los demás jóvenes. Pero en este caso, por ejemplo, tú eres estudiante y a veces le ayudas a tu familia en el negocio. Pero tú, porque afortunadamente tienes el acceso a la educación, o tu familia te ha apoyado, pero no toda la gente tiene ese apoyo, ¿no? O ese acceso. ¿Cuánta gente hay que no tiene el acceso para ir a terapia? O por ejemplo, tú cuando estabas en la escuela, ¿estuviste en una escuela, en una preparatoria normal o era una escuela especial para discapacitados? No, lo que es preescolar y primaria hay escuelas especiales y a partir de la secundaria ya no. Lo que yo hacía o lo que yo hice fue durante la primaria, aparte de ir en la mañana a esta escuela que se llama CAM, en la tarde iba a una asociación llamada APSOR y ahí iba a doble escuela, ¿sí? Ahí iban puros sordos también, ¿sí? Ahí nos prepararon para cuando entramos a la secundaria, entramos a una secundaria regular, íbamos con intérprete. En la prepa, pues ya fueron menos sordos y ahora en la universidad, pues soy la única. O sea que cada vez se va poniendo más complicado, ¿no? O sea, porque tuviste que ir a la escuela, pues el doble. Sí. Una para llevar la educación que todos llevamos, normal, por decirlo de cierta manera. Y otra para aprender a comunicarte. Voy a explicar algo. En el CAM, ¿sí? Ahí estaba junto con otros niños, eran down. Había un salón. O sea, al principio estábamos ahí pues conviviendo, ¿no? Y los maestros ahí, aunque fuera escuela especial, no aceptaban la lengua de señas. Ellos querían todos pura terapia y así no lo mandaban. Nosotros, algunos éramos muy necios y decíamos, no, yo quiero aprender lengua de señas, es mi lengua natural. Pues sí. Pero los maestros ¿Cómo te ibas a no, comunicar? aunque fueran de educación especial, no lo aceptaban. Entonces lo que nos enseñaban, era, o sea, lo mismo, o sea.
no a profundidad, no nos enseñaban los temas bien, y aparte, si no manejaban la lengua de señas, pues cómo lo íbamos a entender. Entonces, en esta asociación, ahí las clases las daban toda la información en lengua de señas, todo nos explicaron en lengua de señas, hasta las materias, español, matemáticas, biología, todo. Entonces, ahí realmente, pues, fue donde aprendí. Ahí me enseñaron cosas de matemáticas, cosas que en toda la primaria no había aprendido, no me habían enseñado, no me habían sabido enseñar. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos un atraso muy fuerte académicamente, como para ya estar en secundaria. Entonces ahí nos nivelaron, perdón. Ahí nos nivelaron. Wow, o sea que sí hay una gran brecha estudiantil en lo que es la primaria y la secundaria, porque todo lo tuviste que absorber en los 3 años de la secundaria. ¿Cómo se llama su organización? ¿Podría repetir el nombre? Se llama APSOR. Se llama Asociación Apoyo al Sordo. En ese entonces era lo que hacían. No sé si se alcanzó a escuchar en el micrófono, pero ahorita dijiste Absor y yo alcancé a oír tu voz. No sé si se va a alcanzar a escuchar en el micrófono. Ojalá que se haya escuchado. Para que vean que sí habla. Pues de hecho, una vez aquí en el área de trabajo, le dije, no sé si te acuerdas que te dije, ¿sabes qué? A veces pienso que sí me escuchas. Y me dijiste, no, pues no escucho nada. Porque nada más quiero explicar brevemente para la gente que nos escucha que, bueno, Mariposa, trabajamos en la misma área y yo la tengo que estar supervisando. Entonces, desde el primer día que les di la capacitación, vi que llegó una muchacha con un intérprete y dije, pues sordomuda, ¿no? Y dije, bueno, pues es un reto para mí en mi área laboral. No he aprendido lenguaje de señas, ¿no? Porque tendría que dedicarle también el tiempo que se necesita para aprenderlo, pero en el área de trabajo aquí te acompaña tu intérprete y a veces aunque de hecho hay veces que yo le digo al intérprete, a ver, deja yo le digo o deja yo le explico y me entiendes perfectamente, o sea, no hemos tenido ningún tipo de dificultad de comunicación y eso es bastante interesante, por eso fue que te quise hacer la entrevista, ¿no? Porque cuando te dije que si hacíamos la entrevista me dijiste, ¿y para qué? Entonces ya te expliqué, mira, pues me parece algo interesante porque no todos conocemos a una persona sordomuda, ¿no? Y en mi caso, muy particular, para mí ha sido toda una experiencia muy, muy interesante y en la que yo he aprendido mucho. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿existe un grupo o una comunidad de sordos que se dediquen a hacer como... no sé si campañas, pero hacer conciencia en la comunidad de que, ok, soy sordo, pero pues también trabajo, estudio, etcétera, etcétera? Como una labor altruista, no labor altruista, más bien una labor de hacer conciencia a la comunidad. Pues hay, asociaciones, hay varias, está APSOR, está la asociación OSBC, está otra, no me acuerdo cómo se llama, esa asociación de sordos baja californianos, creo, algo así. Y está una nueva reciente que se llama PROSOR, Programas de Orientación al Sordo, creo que se llama. Son diferentes, sí, son asociaciones dedicadas, sí, según a la sordera y a promover. Pero hay quienes, por ejemplo, hay alguna asociación que dice, no, les gusta estar dedicándose a interpretar cuestiones culturales, cuestiones de arte, por ejemplo. El problema es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, promueven la interpretación y que los sordos vayan a cultura y todo, pero a los sordos no les preguntan si les interesa o no, o sea, ellos deciden. Parece que nada más quieren para lucirse como intérpretes, pero no nos preguntan si a los sordos si les gusta o no. Por eso a veces van 2, 3 sordos nada más. ¿Sí? O anuncian, por ejemplo, en Facebook, ¡ay, hoy! O sea, poquitas horas antes de que hoy van a interpretar en tal evento. Ya, a veces he oído y sordos 5 sordos nada más, o sea, es por un lado. Y aparte no preguntan qué es lo que realmente nos interesa a los sordos, ellos deciden qué eventos interpretar. Antes, por ejemplo, la asociación APSOR, ¿sí? Se dedicaba hace algunos años, cuando a mí me tocó, a nivelar académicamente. Tenían incluso grupo de INEA y todo. Pero hubo un tiempo que cerró. Y bueno, es que la directora empezó a correr a los maestros, ya hubo problemas. Cerró un tiempo y entonces ya cambió de rumbo. Ahora lo que se dedica es dar talleres de lengua de señas a los oyentes nada más. Ya, se perdió ahí esa parte.
¿no? Y aparte las asociaciones lo que hacen pues es, como están vinculadas con el apoyo gubernamental, nomás les interesa abrir y decir qué hacen, pues para recibir el apoyo del gobierno, pero realmente no hacen mucho. Bueno, antes, por ejemplo, había un kinder Montessori para niños sordos. Se perdió, todo se perdió, o sea, pero bueno, así son los problemas. Entonces, no hay realmente, dicen que están, pero pues no hacen gran mucho, cosa. ¿no? Ahí está la directora sola, ¿no? Pidiendo apoyo y todo. Yo creo que sí la conocen, se llama Graciela Rascón. Sí No la conozco. conocen, No la conozco, pero di su nombre aquí para que la queme. Aquí no le tenemos miedo a nadie. Bueno, ella. Se llama Graciela. Okay. La directora, y ahora está sola y nada más se dedica a pedir, sí, que para la asociación. Pero los sordos y ella, ahí la no directora, nos apoyan. conoce el lenguaje de señas? Es hipacúsica ella. Bueno, dice que es sorda. Dice que nació oyente, pero cambia la historia. No dice, primero dice que perdió a los 3 años la audición, y luego dice que a los 12, y luego dice que de niña, y luego después dice que nació sorda. O sea, eso dice, a lo largo de los años eso ha dicho. Entonces y para mí que ella nació oyente, y por ahí de los 12, por cómo maneja, cómo habla, cómo oraliza, cómo sabe el español, para mí que perdió la audición ya siendo adolescente. En otras palabras, se hace güey. Eso sí, ¿no? Sí. No, pues sí, no sé. Y bueno, el sábado va a presentar un libro de su vida. ¿De subida o de bajada? Sí, de su vida, dicen. Yo quiero saber, a ver, de lo que diga en el libro, a ver A ver qué si- es no, real para- de lo que yo conozca. ¿Y Por en eso dónde, y en dónde quiero- lo va a presentar? Para ir a cubrir el evento. Sí, creo que en sala de lectura del Secut, creo que ahí va a ser. Bien. Porque bueno, dentro de lo que acabas de decir, bueno, pues la burocracia está en todos lados, ¿no? La gente nada más está viendo cómo sacar dinero, pues eso es en todos lados, no nada más en el área de los sordos, en todos lados es lo mismo. Entonces nada más dicen que ayudan, pero sí ayudan, pero a medias, y como dices tú, no le preguntan a los sordos qué es lo que ellos quieren ver o qué es en lo que ellos quieren participar. Porque me acuerdo que una vez platicando contigo, salió el tema de que, por ejemplo, si tienes una emergencia, ¿cómo vas a hablar a los bomberos? ¿Cómo vas a marcar a la policía? Porque no hay un sistema para que hables o no sé, códigos o no sé cómo se manejaría eso. Como lo hay en otros países, ¿no? Que puedes marcar, no sé, un código y ya saben que es una persona sordomuda. O a menos que estuviera alguien contigo para hablar por teléfono, porque si tienes una emergencia, pues ¿a quién le vas a llamar? No puedes, o por mensaje, ¿no? Por mensaje de texto. Aquí esta organización que se llama Prosor, antes, la que le comenté hace rato, antes estaba, algo tenía relación con la Cruz Roja y con la policía. Trató de interpretar. Yo dije, bueno, esto nos va a ayudar, ¿no? Para este tipo de cosas. No, nomás dieron un taller de resucitación, creo. Interpretaron un taller de resucitación, nada más. Fue lo que hicieron. Pero imagínate, sí, es cierto. Falta, ¿no? Como nos pasa un accidente, una emergencia, y si estamos solos, pues ¿cómo avisamos? Entonces... Sí, bueno, eso está, por más que le he pensado, pues sí, ¿cómo le harías? La única forma que se me ocurre es por mensaje de texto. Pero igual no tienen el sistema de mensajes de texto en la policía o en bomberos, etcétera, ¿no? Es un tema pues bastante interesante en el que se podía profundizar o proponer algo, no sé qué, pero proponer algo, ¿no? Falta mucho, sí, faltan algunos proyectos que nos ayudarían más, pero sí, ¿no? A ver, y tú como sordomuda, o que tienes más contacto con la comunidad de sordomudos, ¿a ustedes en qué les interesaría participar? Que tú dices, ok, ya vimos que hay ciertas asociaciones que participan en ciertas cosas, y tal vez puede que estén o no estén de acuerdo, pero ustedes como sordomudos, a ver, ¿en qué les gustaría participar? ¿O en qué les gustaría meter su cuchara, como decimos aquí? Es muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, a la mayoría de los cholos, perdón, si me interpretas se equivoco. A la mayoría de los sordos les gusta el equipo de los cholos, El fútbol. el fútbol.
Pero cuestiones artísticas, culturales, ese tipo de temas, pues somos poquitos los ojos que nos interesan. Sobre todo por esta cuestión de la educación que he mencionado. Sí, pues no todos tienen acceso. Entonces todos, pues sí, la mayoría es de fútbol, cholos, ¿no? Y sí, por ejemplo, si la mayoría de los solos llegó hasta la primaria, secundaria, lo mucho. Entonces, si van y exigen, por ejemplo, a veces las peticiones que hacen las asociaciones es, no, sí, para el partido de los cholos, para que nos den boletos. Entonces, Pues ahí sí, ¿no? ahí es donde es el problema. Entonces, en vez de exigir más educación, pues dame unos boletos, ¿no? Y ahí muere. Unos boletos para los cholos. O sea, no todos tienen el acceso a la educación como tú lo has tenido, perdón. Entonces, hasta cierto punto veo que eres pues muy afortunada porque estás en la universidad, estás estudiando. Y este es un tema que... Sí, muy pocos. Es un tema que... La mayoría, ¿no? La mayor parte de los solos trabajan en fábricas, en maquiladoras. La mayoría de los jóvenes terminan la primaria y ya les llegan los 18 años y se meten en las maquiladoras. Somos muy poquitos los soros que hemos estudiado en la universidad. Que yo cuente, pues somos 4 o 5. Wow, o sea, de los que tú conoces, todos los que tú conoces, nada más han sido como 4 o 5. Sí, más o menos. ¿Y esas personas solas? O hubo quienes entraron en la universidad y desertaron, por ejemplo, no aguantaron ni el primer semestre. ¿Pero unos porque a la fue por mitad. la barrera de la comunicación? ¿Por eso es que desertaron? Oh, ese es otro tema muy largo, es una historia muy larga. Tiene que ver ahí con una mujer intérprete. ¿Te digo el nombre? Sí, dilo. Se llama Sara. Ella ha manipulado toda esta cuestión de los intérpretes en el municipio. Ella no le interesa que los sordos terminen la universidad, le interesa, ¿sí?, manipular y controlar todo el asunto de los intérpretes del municipio. Entonces, como hace las cosas mal, eso perjudica a los sordos y por lo tanto, pues al último desertan. Pasó en la UTT, pasó en la UPN, ¿sí? Y ella, Sara, por hacer las cosas mal y por no tener ética, se empezó a entrometer y por eso, ¿sí? Fuerte. Hubo una sorda en la UPN que sí pudo terminar, pero le costó mucho trabajo. Porque se entrometía, ¿no?, a ella, ¿no? O, por ejemplo, les manipulaba a los maestros, ¿sí?, para que los sordos que están ahí no avanzaran. Eso pasó en UTT con unos que estaban en contabilidad. No los dejó, por culpa de ella, no los dejó, se quedaron en técnico superior, no los dejó avanzar.